Fui humillada públicamente por mi marido, quien dijo que nunca encontraría a nadie mejor. El mundo miró cuando me convertí en la primera mujer en la portada de Forbes, mientras él pedía dinero en el semáforo. Todo comenzó la noche de la inauguración de mi pequeño restaurante. Había invertido hasta el último centavo de mis ahorros. Incluso había hipotecado la casa que heredé de mi abuela para hacer realidad mi sueño. Sabores de mi tierra. Era un espacio acogedor, en el centro de la ciudad, donde planeaba servir las recetas que aprendí de mi abuela cuando llegamos como inmigrantes hace 20 años. Víctor, mi esposo, nunca creyó en mi proyecto. Durante los 8 años de nuestro matrimonio, siempre me trató como si mis sueños fueran caprichos de niña. Daniela, la cocina es un hobby, no un negocio real. Me repetía cuando me veía investigar sobre permisos o buscar locales. Esa noche, mientras acomodaba las flores en las mesas y los meseros practicaban con las bandejas, sentía una mezcla de orgullo y nerviosismo. Los invitados empezaron a llegar, familiares, amigos, algunos periodistas locales y varios inversionistas que mostrarían interés si la noche resultaba exitosa. Entre ellos estaba Claudia Herrera, una empresaria reconocida que podría ser clave para la expansión futura. Víctor llegó 1 hora tarde, cuando ya todos estaban en sus mesas esperando mis palabras de bienvenida. Lo vi entrar con ese traje caro que le había regalado en nuestro aniversario, su cabello perfectamente peinado y esa sonrisa que usaba con sus clientes. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. Se sentó en la mesa principal, junto a Claudia, mientras yo me preparaba para hablar. Bienvenidos a Sabores de mi Tierra, comencé. Este restaurante nace de mis raíces, de las recetas que mi abuela Elena, que todos sepan quién está realmente detrás de este negocio. La voz de Víctor resonó en todo el local, interrumpiéndome abruptamente. Un silencio incómodo cayó sobre los comensales. Víctor, por favor, susurré, sintiendo cómo mis mejillas ardían de vergüenza. Él se puso de pie, copa en mano, como si fuera a hacer un brindis. Mi esposa siempre ha tenido estas fantasías de empresaria. Yo le he seguido la corriente, como cuando los padres fingen que los garabatos de sus hijos son obras de arte. Algunas risas nerviosas se escucharon. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Pero todos deben saber, continuó Víctor, acercándose a mí con esa mirada que solo yo conocía, esa que guardaba para nuestras discusiones privadas, que sin mis contactos, sin mi dinero, sin mi apellido, este lugar no existiría. ¿Creen que una inmigrante sin educación formal en administración podría conseguir los permisos? ¿Los proveedores? Suficiente, logré decir. Pero mi voz salió tan débil que apenas me escuché a mí misma. La realidad, querida, es que este restaurante, como todo lo que has intentado hacer, está destinado al fracaso. Nunca encontrarás a nadie mejor que yo, alguien que te soporte y te ayude a pesar de tu mediocridad. Las palabras cayeron como latigazos sobre mi piel. Claudia Herrera, la inversionista, miraba la escena con expresión indescifrable. Mis primos, sentados en una esquina, bajaron la mirada. Mi mejor amiga Sofía intentó acercarse, pero algo en la postura agresiva de Víctor la detuvo. He soportado tus fracasos demasiado tiempo, Daniela, continuó él, ahora dirigiéndose a los presentes como si yo no estuviera allí. Pero esto es demasiado. Has hipotecado la casa de tu abuela por este capricho. ¿Quién va a pagar cuando este lugar quiebre en 3 meses? Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. Por cierto, dijo Víctor mirando directamente a Claudia, creo que tenemos una reunión pendiente sobre ese proyecto inmobiliario. Quizás podríamos discutirlo en un lugar más profesional. En ese momento comprendí todo. Víctor no solo me estaba humillando, estaba robándome la única oportunidad real de financiamiento que tenía. Claudia se levantó, recogió su bolso y con una mirada de lástima hacia mí, siguió a Víctor hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, él se giró una última vez. Buena suerte con tu pequeño sueño, Daniela. Cuando fracases, no me llames. La puerta se cerró tras ellos y el silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos se acercaron con palabras torpes de consuelo. Otros simplemente se fueron, incómodos ante el espectáculo que acababan de presenciar. Esa noche, sola en la cocina de mi restaurante vacío, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Los platos que había preparado con tanto esmero se enfriaron sin ser probados. Las velas se consumieron lentamente, como mi esperanza. No sabía entonces que esa humillación pública, ese momento de absoluta desesperación, sería el principio de mi verdadero camino. Un camino que me llevaría más lejos de lo que jamás imaginé, mientras Víctor descendería a un lugar que ni en mis pensamientos más vengativos habría deseado para él. 3 días después de la desastrosa inauguración, regresé al restaurante. El local estaba exactamente como lo había dejado aquella noche. Mesas puestas, velas consumidas, platos preparados que tuve que tirar. En la entrada,
un sobre amarillo me esperaba. Era una notificación del banco. El primer pago del préstamo vencía en 2 semanas. Sentada en una de las mesas, calculé mis finanzas. La realidad era desoladora. Tenía dinero para cubrir apenas un mes de gastos. Si el restaurante no generaba ingresos inmediatos, lo perdería todo, incluida la casa de mi abuela. El teléfono sonó. Era Víctor. ¿Ya has recogido tus cosas de la casa? Su voz sonaba fría, distante. Necesito que te vayas esta semana. ¿Qué estás diciendo? Es mi casa. La heredé de mi abuela. La hipotecaste para tu fracasado restaurante, ¿recuerdas? Además, ambos sabemos que sin mí no puedes mantenerla. Sentí que el aire me faltaba. No puedes echarme así. Ya hablé con mi abogado. Y tienes hasta el viernes. Cuando colgó, me quedé mirando el teléfono. No solo había perdido mi matrimonio y mi dignidad, sino que también estaba a punto de perder mi hogar. Esa tarde, mientras empacaba algunas cosas en la casa, encontré el viejo cuaderno de recetas de mi abuela Elena. Lo abrí y una nota cayó. Para mi Daniela, que algún día alimentará almas con estas recetas. El verdadero sabor no viene de ingredientes caros, sino de manos que cocinan con amor. Algo se rompió y a la vez se fortaleció dentro de mí. Recordé por qué había iniciado este proyecto. No era solo un restaurante, era el legado de mi abuela. Era mi identidad. Al día siguiente, llamé a Sofía. Necesito ayuda, le dije sin rodeos. No tengo dónde vivir y mi restaurante está al borde de la quiebra. Sofía, maestra de escuela primaria y mi mejor amiga desde que llegamos a este país, no dudó. Tengo un sofá cama con tu nombre. Ven cuando quieras. Me mudé ese mismo día. Mi nueva habitación era el pequeño estudio de Sofía, apenas un sofá cama junto a una ventana que daba a la calle bulliciosa. Pero era más hogar que la mansión fría que compartía con Víctor. ¿Y ahora qué harás con el restaurante?, me preguntó Sofía mientras desempacaba. No lo sé, admití. No puedo competir con los restaurantes de lujo del centro. Y sin la inversión de Claudia Herrera. ¿Y si no intentas competir con ellos? ¿Y si haces algo diferente? Sus palabras quedaron resonando en mi mente toda la noche. A la mañana siguiente, regresé al restaurante con una nueva perspectiva. Miré el espacio elegante que había diseñado imitando los lugares caros donde Víctor llevaba a sus clientes. No era yo, no era mi abuela, no era nuestra comida. Llamé a mis primos, a los pocos amigos que aún creían en mí, y juntos transformamos el lugar. Quitamos las mesas formales y las reemplazamos con largas mesas comunales. Pinté las paredes con colores brillantes, como las casas de mi pueblo. En lugar de la carta sofisticada que había planeado, rescaté las recetas más sencillas y reconfortantes del cuaderno de mi abuela. Cuando el banco me llamó para recordarme el vencimiento del préstamo, tomé una decisión desesperada. Vendería la mayor parte de mis pertenencias personales para ganar tiempo. Cambio de planes, le dije a Sofía esa noche. No será un restaurante para impresionar a gente como Víctor. Será un lugar donde nuestra comunidad pueda sentirse en casa. El nuevo Sabores de mi Tierra abrió sus puertas 2 semanas después. No fue una inauguración glamorosa. Solo unas cuantas familias del barrio, atraídas por los precios accesibles y el aroma que salía de la cocina. Serví el primer plato personalmente, chilaquiles de mi abuela, con la salsa que ella preparaba los domingos por la mañana. La señora Martínez, una anciana que vivía en el edificio contiguo, tomó el primer bocado y cerró los ojos. «Esto sabe a casa», dijo simplemente. Esa noche generamos apenas lo suficiente para pagar a los meseros, pero algo había cambiado. Al cerrar, mientras limpiaba las mesas, me di cuenta de que había sonreído más en esas horas que en los últimos meses con Víctor. El restaurante comenzó a ganar clientes lentamente. No eran los ejecutivos adinerados que Víctor conocía, sino familias del barrio, estudiantes, trabajadores. Venían por la comida honesta y los precios justos, y regresaban por la sensación de comunidad. Un mes después, mientras preparaba la masa para las empanadas, Sofía entró corriendo a la cocina. «Daniela, tienes que ver esto». Me arrastró hasta la entrada del restaurante. Frente al local, una fila de personas esperaba para entrar. La noticia se había extendido. Había un lugar donde podías comer auténtica comida casera por precios razonables, donde las abuelas compartían mesa con jóvenes, donde nadie te miraba mal si hablabas español. Esa tarde, por primera vez desde la humillación, lloré. Pero fueron lágrimas diferentes, porque entre las cenizas de lo que Víctor había intentado destruir, estaban haciendo algo mucho más valioso, mi verdadera identidad. Lo que no sabía entonces era que Víctor observaba mi pequeño éxito desde lejos, y que su desprecio pronto se convertiría en algo muy diferente. Capítulo 3. Raíces profundas. 6 meses después de aquella humillación, Sabores de mi Tierra se había convertido en un fenómeno local. Ya no era solo un restaurante, era un punto de encuentro para la comunidad. Las largas mesas comunales estaban siempre llenas,
y las conversaciones fluían entre desconocidos que rápidamente se convertían en amigos. Una tarde, mientras preparaba el guiso de mi abuela, una mujer elegante entró en la cocina. La reconocí inmediatamente. Claudia Herrera, la inversionista que se había marchado con Víctor la noche de la inauguración. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó, con una expresión que no pude descifrar. Nos sentamos en una mesa apartada. Claudia pidió un café y observó el local. Las paredes coloridas, los manteles bordados, las fotografías de abuelas cocinando que decoraban el espacio. Nunca me disculpé por aquella noche, comenzó. Lo que tu marido hizo fue terrible y yo, no reaccioné como debería. Asentí, esperando que continuara. Víctor me convenció de que tenía un negocio inmobiliario importante. Resulta que solo quería usar mi nombre para impresionar a sus clientes. Hizo una pausa. ¿Cómo lo usó para humillarte a ti? No sabía qué responder. Parte de mí quería mostrarle la puerta, pero otra parte, la que había aprendido tanto en estos meses, sentía curiosidad. He estado observando lo que has creado aquí, continuó Claudia. Es extraordinario. No es solo un restaurante, es un movimiento. Solo cocino las recetas de mi abuela, respondí con cautela. Claudia sonrió. No, Daniela. Has encontrado una manera de preservar nuestra herencia culinaria mientras creates un espacio para la comunidad. ¿Sabes cuántos restaurantes caros hay en esta ciudad? Cientos. Pero lugares como este, donde la comida es auténtica y accesible, casi ninguno. Sacó una carpeta de su maletín. Quiero invertir en tu visión, no para cambiarla, sino para expandirla. Miré los documentos frente a mí. Era una propuesta formal de inversión, mucho más sustancial que la que había esperado para el restaurante original. ¿Por qué ahora?, pregunté, aún desconfiada. Porque ahora veo quién eres realmente, y lo que has construido desde cero vale mucho más que lo que intentabas imitar antes. Mientras consideraba su oferta, la campana de la puerta sonó. Entró doña Mercedes, una anciana de 80 años que venía todos los jueves. Detrás de ella, un grupo de mujeres mayores, todas cargando bolsas de mercado. Daniela, mija, traje las hierbas que me pediste, y estas señoras quieren enseñarte sus recetas familiares. Dicen que si les das un rincón en tu cocina, te enseñarán secretos que ni en los libros aparecen. Claudia observó la escena con fascinación mientras las ancianas invadían mi cocina, hablando todas a la vez, sacando frascos con especias y cuadernos amarillentos con recetas manuscritas. Esto es exactamente de lo que hablo, dijo Claudia en voz baja. Has creado algo único. Imagina si pudiéramos replicar esto en otros barrios. Rescatar las recetas que están desapareciendo. Esa noche, después de cerrar, me quedé revisando la propuesta. Claudia ofrecía financiamiento para abrir 2 locales más, con la condición de mantener la esencia comunitaria y los precios accesibles. También sugería documentar las recetas de las abuelas en un libro, creando un archivo vivo de nuestra herencia culinaria. Mientras reflexionaba, sonó mi teléfono. Era Sofía. ¿Viste el periódico local? Hay un artículo sobre sabores de mi tierra. Te menciona como ejemplo de emprendimiento comunitario. Le pedí que me leyera el artículo. El periodista destacaba cómo el restaurante se había convertido en un núcleo cultural, donde las generaciones se conectaban a través de la comida y las historias. Al día siguiente, firmé el acuerdo con Claudia. No fue una decisión impulsada por la ambición, sino por la responsabilidad que sentía hacia aquellas mujeres que me habían confiado sus recetas, hacia los clientes que habían encontrado un hogar en mis mesas. El proyecto Abuelas Cocineras nació así, casi por accidente. Cada jueves, diferentes abuelas de la comunidad tomaban control de la cocina, enseñando sus especialidades. Grabamos cada sesión, documentando no solo los ingredientes, sino las historias detrás de cada plato. Un mes después, abrimos el segundo local en otro barrio con alta población inmigrante. El concepto era el mismo: comida auténtica, precios justos, espacio comunitario. Para mi sorpresa, las filas fueron incluso más largas que en el primer restaurante. Fue entonces cuando recibí la llamada. Señora Daniela Méndez, soy Carolina Ruiz, de la revista Empresaria Latina. Nos gustaría hacerle una entrevista sobre su iniciativa Abuelas Cocineras. La entrevista se publicó la semana siguiente, con mi foto a página completa. El título decía: De la cocina familiar al éxito empresarial. Cómo Daniela Méndez está revolucionando la gastronomía. Esa misma tarde, mientras celebraba la publicación con mi equipo, Sofía entró corriendo con su teléfono en la mano. Daniela, no vas a creer esto. Víctor está dando una entrevista en la radio local, diciendo que él fue quien te inspiró a crear el concepto de sabores de mi tierra. Sentí que la sangre me hervía. Después de todo lo que había hecho, después de haberme humillado públicamente y abandonado cuando más lo necesitaba, ahora intentaba aprovecharse de mi éxito.
Pero no era la misma Daniela asustada y dócil que había sido 6 meses atrás. Ya no. Llama a la estación, dije con una calma que sorprendió incluso a Sofía. Diles que tengo mi propia versión de esa historia y que estoy lista para contarla. Lo que no sabía entonces era que esa entrevista en la radio cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre, catapultándome a una visibilidad que jamás imaginé y hundiendo a Víctor en una espiral de la que no podría escapar. La estación de radio estaba nerviosa cuando llegué. El productor me recibió con una mezcla de emoción y preocupación. Señora Méndez, su esposo ya se fue, pero podemos grabar su respuesta y transmitirla mañana. Ex esposo, corregí. Y no, quiero hablar ahora, en vivo. Minutos después, estaba sentada frente al micrófono. El conductor me presentó y luego mencionó la reciente entrevista con Víctor. Tu exmarido afirmó que fue su visión empresarial la que impulsó Sabores de mi Tierra. ¿Qué tienes que decir al respecto? Respiré hondo. La verdad es simple. Víctor Montero no solo no contribuyó a mi proyecto, sino que intentó destruirlo. Me humilló públicamente durante la inauguración, diciendo que nunca tendría éxito sin él. El conductor parecía incómodo pero intrigado. Esas son acusaciones fuertes. Tengo testigos, respondí con calma. Pero no estoy aquí para hablar de él. Estoy aquí para hablar de las verdaderas protagonistas de Sabores de mi Tierra, las abuelas que están compartiendo sus recetas, su historia, su legado. Ellas son el corazón de este proyecto. Durante los siguientes 20 minutos, expliqué el concepto de abuelas cocineras y cómo estábamos documentando recetas que estaban a punto de perderse. Hablé de la importancia de preservar nuestra herencia cultural y de crear espacios donde la comunidad pudiera reunirse alrededor de comida auténtica y accesible. Lo que comenzó como un restaurante se ha convertido en un movimiento, concluí. Y este movimiento pertenece a todas las mujeres que han sido silenciadas, subestimadas o menospreciadas, como yo lo fui aquella noche de inauguración. Cuando salí de la estación, tenía docenas de llamadas perdidas y mensajes. La entrevista se había vuelto viral. Personas de todo el país contactaban para saber cómo podían replicar el modelo en sus comunidades. Entre los mensajes, uno destacaba: Señora Méndez, soy Alejandra Vega, de la revista Forbes en español. Nos interesa su historia para nuestra sección de emprendedores innovadores. ¿Podríamos coordinar una entrevista? No tuve tiempo de procesar todo lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, mientras supervisaba la apertura del tercer local de Sabores de mi Tierra, recibí una llamada inesperada. Daniela, la voz de Víctor sonaba diferente, menos arrogante. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, Víctor. Por favor, las cosas no me están yendo bien. Después de tu entrevista, mis clientes están cancelando contratos. Por un momento, sentí una punzada de satisfacción, pero la aparté. Eso no es mi problema. Pensé que podríamos llegar a un acuerdo. Tal vez podrías mencionarme como colaborador en tu próxima entrevista. Decir que exageraste un poco. Su descaro me dejó sin palabras. ¿Realmente crees que voy a mentir para salvarte después de lo que me hiciste? Daniela, por favor. Mi empresa está al borde de la quiebra. Nadie quiere trabajar con alguien que humilla públicamente a su esposa. Ex-esposa. Corregí nuevamente. Y quizás deberías haber pensado en eso antes. Colgué, sintiendo una mezcla extraña de emociones. No quería que mi éxito se basara en la caída de Víctor, pero tampoco podía negar que había una cierta justicia poética en lo que estaba ocurriendo. La entrevista con Forbes fue programada para la semana siguiente. Mientras tanto, Abuelas Cocineras seguía creciendo. Televisoras locales, periódicos nacionales, todos querían cubrir la historia de las ancianas que estaban preservando nuestra herencia culinaria. El día de la entrevista, Claudia me acompañó a las oficinas de la revista. «¿Estás nerviosa?», observó mientras esperábamos. «Es Forbes», respondí, ajustando mi blusa. No había comprado ropa nueva, seguía vistiendo con sencillez, pero ahora lo hacía con un orgullo que antes no tenía. «Te mereces esto», dijo Claudia. «Creaste algo único en un país donde los inmigrantes suelen ser invisibles. Estás dando voz a mujeres que nunca tuvieron una plataforma». La entrevista duró 3 horas. Hablamos de los inicios de Sabores de mi Tierra, de la transformación del concepto, del impacto comunitario. Compartí anécdotas de las abuelas, de sus recetas, y de cómo cada plato contaba una historia de migración, supervivencia y amor. «Una última pregunta», dijo la periodista. «¿Qué le dirías a las mujeres que están en situaciones similares a la que tú viviste? ¿A aquellas que han sido menospreciadas o humilladas por quienes deberían apoyarlas?» Pensé en la noche de la inauguración, en el dolor y la vergüenza. Pensé en todas las veces que Víctor me había hecho dudar de mí misma, de mis sueños. Les diría que el fracaso y la humillación no definen quiénes somos,
que a veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo mucho más auténtico y valioso, que el verdadero éxito no viene de imitar lo que otros consideran valioso, sino de ser fieles a nuestras raíces, a nuestra esencia. 2 semanas después, recibí una llamada de Alejandra Vega. Daniela, tengo noticias extraordinarias. Tu artículo ha sido seleccionado para la edición especial. Estarás en la portada de Forbes como parte de las 25 mujeres que están cambiando el mundo. Me quedé sin palabras. De todas las cosas que había imaginado para mi vida, aparecer en la portada de Forbes era algo completamente fuera de mi universo. La sesión de fotos será la próxima semana, continuó Alejandra, y el lanzamiento coincidirá con la Cumbre Internacional de Mujeres Emprendedoras. Te han invitado como oradora principal. Esa noche, celebramos en el restaurante original. Las abuelas, los empleados, Sofía, Claudia, todos levantaron sus copas por un sueño que había comenzado en la cocina humilde de mi abuela Elena. Entre la alegría y la música, Sofía se acercó con una expresión extraña. «Hay algo que debes saber», dijo en voz baja. «Vi a Víctor hoy. ¿Y?» Estaba en la esquina de la avenida Central, vendiendo periódicos en el semáforo. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Víctor Montero, el hombre que me había humillado diciendo que nunca sería nada sin él, ahora vendía periódicos en las calles. Parece que su empresa quebró por completo, continuó Sofía. Escuché que nadie quiere contratarlo después de lo que se supo. Asentí en silencio, sin saber cómo sentirme al respecto. No era venganza lo que buscaba, pero el destino tenía sus propias formas de equilibrar las cosas. La revista sale en 2 semanas, comenté, cambiando de tema, justo cuando abriremos el 5º local. Lo que no sabía entonces era que mi imagen en la portada de Forbes y la presencia de Víctor en aquel semáforo estaban destinadas a cruzarse de la manera más inesperada, cerrando un círculo que había comenzado aquella noche de humillación. Capítulo 5. El encuentro. La sesión fotográfica para Forbes fue surrealista. Me encontré rodeada de estilistas, maquilladores y fotógrafos que me trataban como si fuera una celebridad. Yo, Daniela Méndez, la misma mujer que Víctor había humillado públicamente diciendo que nunca sería nada sin él. «Queremos algunas fotos en tu restaurante original», explicó la directora de la sesión. «La historia del local es parte fundamental de tu identidad. Cuando entramos a Sabores de mi Tierra, las abuelas ya estaban allí, vestidas con sus mejores ropas. No había planeado incluirlas en la sesión, pero la fotógrafa se enamoró de ellas al instante. Son el alma de este proyecto», insistió doña Mercedes. «Sin nosotras, solo serías otra empresaria más». Todos reímos porque tenía razón. Terminamos haciendo la sesión principal en la cocina, con las abuelas enseñándome a amasar la masa para empanadas, todas con harina hasta los codos, sonriendo con autenticidad. «Estas son las mejores fotos que he tomado en meses», comentó la fotógrafa. «Hay tanta vida aquí». La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Abrimos el 5º local, esta vez en un barrio de clase media alta, un movimiento estratégico para llevar nuestra comida tradicional a nuevos públicos. Claudia había insistido en que no subiéramos los precios a pesar de la ubicación. «Tu promesa es comida auténtica a precios accesibles», me recordó. «Eso no cambia por el código postal». La Cumbre Internacional de Mujeres Emprendedoras estaba programada para coincidir con el lanzamiento de la revista. Me pasé noches enteras preparando mi discurso, intentando encontrar las palabras adecuadas para transmitir lo que «abuelas cocineras» significaba no solo para mí, sino para todas las mujeres cuyos conocimientos habían sido invisibilizados. La noche anterior a la cumbre, mientras regresábamos de supervisar el nuevo local, el chofer de Claudia tomó una ruta diferente debido a obras en la avenida principal. «Vamos a pasar por la avenida Central», advirtió. «Puede haber tráfico en el semáforo principal». Mi cuerpo se tensó inmediatamente. Era el semáforo donde Sofía había visto a Víctor. Parte de mí quería pedir que tomara otra ruta, pero otra parte, más fuerte, sentía que este encuentro era inevitable. El tráfico estaba congestionado, tal como había advertido el chofer. Mientras el auto avanzaba lentamente, comencé a buscar con la mirada entre los vendedores ambulantes que se movían entre los vehículos. Y entonces lo vi. Víctor estaba allí, con una pila de periódicos bajo el brazo, la ropa arrugada, el rostro cansado. Parecía haber envejecido años en apenas unos meses. Su traje caro había sido reemplazado por jeans gastados y una camisa que había visto mejores días. «Es él», susurré involuntariamente. Claudia siguió mi mirada. «¿Tu exmarido?», asentí, incapaz de apartar la vista. Víctor se movía entre los autos, ofreciendo periódicos con un gesto derrotado que jamás habría imaginado en él. El auto avanzó hasta quedar justo frente a él.
Nuestras miradas se encontraron a través del cristal polarizado, que él no podía traspasar, pero yo sí. Vi la confusión en su rostro, tratando de identificar quién estaba dentro de esa lujosa camioneta. «Baja la ventanilla», sugirió Claudia suavemente. «Oh no, es tu decisión». Mi mano tembló sobre el botón que controlaba la ventana. Una parte de mí quería mostrarle dónde estaba ahora. ¿Quién era ahora? Otra parte recordaba sus palabras crueles, su desprecio, su abandono cuando más lo necesitaba. «No se trata de venganza», murmuré, más para mí misma que para Claudia. Finalmente, presioné el botón. La ventanilla descendió lentamente, revelando mi rostro a Víctor. Lo vi palidecer, un destello de reconocimiento, seguido por algo que nunca había visto en él: vergüenza. «¿Daniela?» Su voz apenas era audible entre el ruido del tráfico. «Hola, Víctor». Se acercó al auto aferrándose a sus periódicos como si fueran un escudo. «No sabía que eras tú. Yo... ¿Cómo estás?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la genuina preocupación en mi voz. «Bueno, las cosas han estado difíciles», respondió, evitando mi mirada. Después de la entrevista en la radio, los clientes comenzaron a cancelar contratos. Luego vino la investigación sobre algunas irregularidades en mis proyectos. «Lo siento», dije, y lo decía en serio. Nunca había deseado su destrucción, solo mi libertad. «Supe de tu éxito», continuó. «Todos hablan de ti, de tus restaurantes». Hubo un silencio incómodo. Vi que estaba luchando contra su orgullo, contra años de creer que él era superior, que yo no era nada sin él. ¿Quieres un periódico?», preguntó finalmente, ofreciéndome uno con mano temblorosa. Tomé el periódico y le entregué un billete mucho mayor de lo que costaba. «Quédate con el cambio. No necesito tu caridad», respondió con un destello de su antiguo orgullo. «No es caridad, Víctor. Es un pago justo por tu trabajo, como el que cualquier persona merece». El semáforo cambió a verde. Era hora de seguir adelante. «Adiós, Víctor». Mientras el auto avanzaba, lo vi quedarse allí, bajo el sol abrasador, con el billete en una mano y los periódicos en la otra. Por el espejo retrovisor, observé cómo se encogía, cada vez más pequeño, hasta desaparecer entre la multitud. «¿Estás bien?», preguntó Claudia. «Sí», respondí, y era cierto. No sentía el placer vengativo que alguna vez imaginé, sino una extraña paz. Es solo que nunca pensé que nuestros caminos se cruzarían así. Esa noche, mientras repasaba mi discurso para la cumbre, no podía dejar de pensar en el encuentro. Cómo habían cambiado nuestras vidas, cómo los roles se habían invertido por completo. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para el evento, Sofía llegó a mi apartamento con un paquete. Llegó, la revista llegó. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Y allí estaba, mi rostro en la portada de Forbes, sonriente, con harina en las mejillas, rodeada por las abuelas. El titular decía: «Daniela Méndez, la mujer que está revolucionando la gastronomía, rescatando nuestras raíces». Pasé los dedos sobre la imagen, todavía incrédula. La niña que había llegado a este país sin nada más que la mano de su abuela para guiarla, ahora miraba desde la portada de una de las revistas más prestigiosas del mundo. «¿Sabes qué es lo mejor?», dijo Sofía con una sonrisa traviesa. «Los periódicos que vende Víctor tendrán que anunciar esta portada. Tendrá que ver tu rostro cada día mientras intenta venderlos». No pude evitar reír ante la ironía. La vida había cerrado el círculo de la manera más perfecta e inesperada. Esa tarde, mientras subía al escenario de la cumbre internacional, llevaba conmigo no solo el peso de mi historia personal, sino la responsabilidad de representar a todas las mujeres que, como yo, habían sido subestimadas, menospreciadas, humilladas. «Mi nombre es Daniela Méndez», comencé, y esta es la historia de cómo las raíces que alguien quiso arrancar se convirtieron en el árbol más fuerte que jamás haya crecido. El aplauso fue ensordecedor, pero en mi mente solo podía escuchar las palabras que Víctor había dicho aquella noche. «Nunca encontrarás a nadie mejor que yo». Y tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. No había encontrado a alguien mejor que él. Había encontrado a la mejor versión de mí misma. Lo que no sabía entonces era que el destino aún tenía una última sorpresa reservada para nosotros. Un encuentro final que cambiaría para siempre la forma en que veía mi propio éxito y el fracaso de Víctor. Un año había pasado desde mi aparición en la portada de Forbes. Sabores de mi tierra. Ya contaba con 12 locales en todo el país. Y acabábamos de firmar un acuerdo para expandirnos a otros países de Latinoamérica. El libro Recetas de nuestras abuelas se había convertido en un bestseller internacional, y las ancianas que habían compartido sus conocimientos ahora eran celebridades locales. Mi vida había cambiado por completo. Vivía en un bonito apartamento, no lujoso pero cómodo,
con vista al parque donde mi abuela Elena me llevaba a jugar cuando recién llegamos a este país. Podía haberme permitido una mansión, pero prefería invertir las ganancias en la Fundación Abuelas Cocineras, que becaba a jóvenes de comunidades inmigrantes para estudiar gastronomía. Aquella mañana, mientras revisaba los planos para la nueva sede de la fundación, recibí una llamada de Sofía. «Daniela, creo que deberías ver esto», dijo con un tono que no supe interpretar. Me envió un enlace a un artículo del periódico local. El titular decía: «Ex empresario inmobiliario intenta suicidarse en Parque Central». Sentí que mi estómago se contraía al leer el nombre, Víctor Montero. Según el artículo, Víctor había sido encontrado inconsciente en un banco del parque, tras ingerir una cantidad peligrosa de pastillas. Una nota encontrada junto a él mencionaba su incapacidad para seguir viviendo en la miseria después de haberlo tenido todo. «Está en el Hospital San Juan», informó Sofía. «No sé si quieres saberlo, pero pensé que debías estar informada». Agradecí la llamada y me quedé mirando por la ventana, procesando la noticia. No había vuelto a ver a Víctor desde aquel encuentro en el semáforo. A veces, cuando pasaba por la avenida central, buscaba inconscientemente su figura entre los vendedores ambulantes, pero nunca más lo encontré. Había escuchado rumores sobre él, que vivía en un albergue para personas sin hogar, que bebía demasiado, que había intentado estafar a antiguos colegas, pero nunca presté demasiada atención a esas historias. Mi vida seguía adelante, y el recuerdo de Víctor se desvanecía gradualmente, hasta ahora. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Claudia cuando la llamé para contarle. «No lo sé», respondí honestamente. «No le deseo mal, pero tampoco siento que sea mi responsabilidad». Sin embargo, esa tarde, me encontré conduciendo hacia el Hospital San Juan. No sabía qué me impulsaba. ¿Compasión? ¿Curiosidad? Un sentido de cierre pendiente. En la recepción, me informaron que Víctor estaba estable pero bajo observación psiquiátrica. Solo familia directa podía visitarlo. «Soy su ex esposa», expliqué a la enfermera. Me miró con duda, pero finalmente asintió. «Está en la habitación 307. Pero ha rechazado todas las visitas hasta ahora». Mientras subía en el ascensor, mi mente repasaba lo que diría. ¿Había venido a perdonar? ¿A confrontar? ¿A compadecerme? Ni yo misma lo sabía con certeza. La habitación 307 tenía la puerta entreabierta. Me asomé y vi a Víctor recostado en la cama, mirando por la ventana. Estaba más delgado que la última vez, con el cabello descuidado y una barba que nunca antes le había visto. Sus ojos, siempre seguros y dominantes, ahora lucían apagados, hundidos en unas ojeras profundas. Golpeé suavemente la puerta. «¿Quién es?». Su voz sonaba áspera, cansada. «Soy yo, Daniela». Se giró lentamente como si no creyera lo que escuchaba. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi pasar por su rostro una cascada de emociones. Sorpresa, vergüenza, confusión. «¿Qué haces aquí?», preguntó finalmente. Entré a la habitación y me senté en la silla junto a su cama. Me enteré de lo que pasó. Quería ver cómo estabas. Víctor soltó una risa amarga. «¿Vienes a comprobar que tu venganza está completa?». «No es venganza, Víctor. Nunca lo fue». Se quedó en silencio, evitando mi mirada. Sus manos, que una vez habían firmado contratos millonarios, ahora jugueteaban nerviosamente con la sábana del hospital. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté, refiriéndome al intento de suicidio. Tardó varios minutos en responder. «¿Sabes lo que es caer tan bajo? ¿Pasar de tenerlo todo a no tener nada? No solo el dinero, la dignidad, sí», respondí simplemente. «Lo sé muy bien. Me pasó la noche que me humillaste durante la inauguración de mi restaurante». Víctor cerró los ojos como si el recuerdo le doliera físicamente. «Fui un imbécil. Lo sé ahora». «¿Y qué has aprendido, Víctor?». Me miró desconcertado. «¿Qué?». «De esta experiencia. De perderlo todo». «¿Qué has aprendido?». Se encogió de hombros. «Que la vida es una mierda. Que un día estás arriba y al siguiente abajo. Que nadie te ayuda cuando caes». Sentí una profunda tristeza. Víctor no había aprendido nada. Seguía viendo su situación como una injusticia del destino, no como una consecuencia de sus propias acciones. «¿Sabes qué aprendí yo cuando me dejaste sin nada?», pregunté. «Que mi valor no dependía de ti ni de nadie, que tenía más fuerza de la que creía, que mis raíces, esas mismas que tú despreciabas, eran mi mayor tesoro». «Es fácil decirlo cuando estás en la cima», murmuró. «No estaba en la cima cuando lo descubrí, Víctor. Estaba en el fondo, exactamente donde tú estás ahora». Nos quedamos en silencio. Por la ventana se veía el parque donde habían encontrado a Víctor. Personas caminando, niños jugando, la vida continuando a pesar de nuestros dramas personales. «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté finalmente. «No lo sé. No tengo nada. Ni dinero, ni contactos, ni habilidades reales. Todo lo que tenía se basaba en mi imagen, en mis conexiones.
Saqué de mi bolso una tarjeta y la dejé sobre la mesita de noche. La Fundación Abuelas Cocineras está buscando un administrador para su nuevo comedor comunitario. El salario es modesto, pero incluye alojamiento y comidas. Víctor miró la tarjeta con incredulidad. ¿Me estás ofreciendo trabajo? ¿Por qué harías eso después de todo lo que te hice? No es por ti, Víctor. Es por mí. Porque la mujer que soy ahora, la que aparece en portadas de revistas y da conferencias internacionales, no se construyó sobre el odio o el resentimiento. Se construyó sobre la comprensión de que todos merecemos segundas oportunidades. Me levanté, lista para marcharme. Había dicho lo que necesitaba decir. Daniela. Me llamó cuando estaba en la puerta. No merezco tu ayuda. Me giré para mirarlo una última vez. No se trata de merecer, Víctor. Se trata de necesitar. Y ahora tú necesitas ayuda, como yo la necesité una vez. 2 meses después, inauguramos el comedor comunitario en un barrio de bajos recursos. Víctor, ya recuperado físicamente, se presentó el primer día con el cabello recortado y afeitado, vistiendo una camisa sencilla pero limpia. No sé nada sobre cocinas comunitarias, confesó mientras recorría el lugar. Aprenderás, respondí, como todos aprendemos cuando es necesario. Doña Mercedes, la abuela que había sido una de las primeras en unirse a Abuelas Cocineras, lo miró con desconfianza. Conocía nuestra historia, como casi todos los que trabajaban en la fundación. ¿Estás segura de esto, Daniela?, me preguntó en voz baja. Este hombre te hizo mucho daño. Todos merecemos la oportunidad de reconstruirnos, respondí, observando cómo Víctor intentaba memorizar los procedimientos que le explicaba el encargado. Los primeros meses fueron difíciles. Víctor cometía errores. A veces perdía la paciencia, acostumbrado como estaba a dar órdenes en lugar de recibirlas. Pero poco a poco, fue adaptándose. Un día, 6 meses después de que comenzara a trabajar en el comedor, recibí una llamada de doña Mercedes. «Deberías venir a ver esto», dijo, con una nota de sorpresa en su voz. Cuando llegué al comedor, encontré a Víctor sentado en una mesa rodeado de niños del barrio. Les estaba enseñando matemáticas básicas usando granos de arroz y frijoles como herramientas de conteo. «Necesitan más que comida», explicó cuando me vio. «Necesitan educación, apoyo, alguien que crea en ellos». Lo observé mientras trabajaba con los niños, con una paciencia que nunca le había visto durante nuestro matrimonio. Por un momento, vislumbré a un Víctor diferente, uno que quizás siempre había estado allí, enterrado bajo capas de arrogancia y ambición desmedida. Esa noche, mientras regresaba a casa, reflexioné sobre el extraño giro que habían dado nuestras vidas. Yo, que había sido humillada y abandonada, ahora dirigía un imperio gastronómico que preservaba nuestra herencia cultural. Víctor, que lo había tenido todo, ahora encontraba propósito enseñando a niños desfavorecidos usando arroz y frijoles. No era el final que habría imaginado aquella noche de inauguración, cuando sus palabras crueles destrozaron mi confianza. Era algo mucho más complejo, más humano. El siguiente número de Forbes incluía un artículo sobre la Fundación Abuelas Cocineras y nuestro trabajo en comunidades vulnerables. La foto principal mostraba el comedor comunitario en pleno funcionamiento, con las abuelas cocinando y los niños aprendiendo. Y en una esquina, casi imperceptible para quien no lo buscara, estaba Víctor, enseñando a un pequeño grupo cómo contar usando alimentos. ¿Por qué lo incluiste en la foto?, me preguntó Sofía cuando vio la revista. Porque esta historia no trata sobre él, ni siquiera sobre mí, respondí. Trata sobre cómo todos podemos caer y todos podemos levantarnos. Trata sobre el valor real de un nombre, que no viene de los títulos que lo preceden, sino de las acciones que lo sustentan. Un día, mientras supervisaba la apertura de nuestro primer local internacional, recibí un sobre. Dentro había una nota breve y un recorte de periódico amarillento. Era del día de mi humillación pública. Un pequeño artículo que mencionaba la inauguración fallida de Sabores de mi tierra. La nota, escrita con la letra pulcra de Víctor, decía simplemente: «Nunca encontrarás a nadie mejor que tú misma. Gracias por enseñarme eso». Y así, el círculo que comenzó con una humillación pública se cerró con una lección que ambos necesitábamos aprender: que nuestro verdadero valor no depende de lo que otros digan de nosotros, sino de cómo nos levantamos cuando el mundo entero espera vernos caer.